Buenos días, mis hermanos. En esta mañana nos corresponde Romanos capítulo 13 y nuestro tema de hoy es la llave de la bendición. Hablar sobre la perfecta voluntad de Dios es un asunto de gran importancia para todos aquellos que dicen amar a Dios. Y existe una diferencia entre someterse a la voluntad o rendirse a condiciones que se imponen. Y es que a menudo uno piensa que someterse a algo es utilizar términos de castigo o de disciplina, pero miramos que muchas personas ven la voluntad de Dios como de esta manera y se imaginan a Dios como demandando que tiene que cumplir ciertas reglas, tiene que cumplir ciertas condiciones, pero someternos a los planes de Dios puede significar sacrificar nuestros seres queridos, bienes, reputación o muchas otras cosas, pero también esas cosas que deseamos y por las cuales hemos hecho planes. Podemos estar seguros que Dios tiene un plan y la voluntad absoluta y perfecta para cada uno de sus hijos, y es que Él no deja ninguna vida por casualidad, no permite que alguien esté aquí por casualidad, sino de hecho Él quiere ordenar cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros pasos, de nuestros actos, cada día de nuestra vida, y Él desea que en nuestros planes, dice, que esté la voluntad de Dios. Y es que hablar acerca de la voluntad de Dios no es solamente para ciertas personas, solamente para personas que estén en cargos en iglesias, para ministros o para líderes, sino para todos los hijos de Dios. Y es que miremos en Hebreos capítulo 13, versículo 21. Nos dice: os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, lo que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es que es muy fácil para cualquiera decir, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida, yo quiero hacer lo que Dios quiere en mi vida. Muchas veces nos resulta difícil, pero lo cierto es que ningún creyente o ninguna persona entra a la voluntad o hace la voluntad de Dios sin una gran lucha, pero que sabremos que al final recibiremos bendición. Entonces, como dice María, el someterse no es solamente el estar bajo el dominio de alguien, sino que ese sometimiento lo que nos lleva es a buscar en conjunto un propósito. Cuando nosotros sabemos qué es lo que queremos y luchamos en conjunto por lograr algo, entonces no lo vemos como una imposición, sino que lo vemos como un acto de colaboración del uno al otro, y de esa manera no nos es difícil aceptar lo que tenemos que hacer. Entonces, miramos, pero ¿cómo acepto y me someto a la voluntad de Dios? Puesto que la voluntad de Dios y el aceptar someterme a eso me permite me permite que sea para mi vida la llave de la bendición. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, como primer punto, miramos en el versículo 1 y 2, cuando obedezco. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a la ley y a las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Miramos que no hay verdadera obediencia cuando me es imposible sujetarme a las autoridades establecidas que se imponen en un país, en un departamento, en alguna región o en nuestra misma iglesia, en nuestra casa o en el lugar donde estemos, aunque algunas de ellas
no actúen de forma correcta, no actúen de la forma que deberían actuar, pero en medio de esas cosas, Dios permite de que muchas personas tal vez sean o actúen de esa forma, es para que también en nosotros formemos nuestro carácter, nuestra paciencia, la perseverancia que debe haber en cada uno de nosotros. Puesto que si tal vez nuestro presidente o muchos de nuestros gobernadores o representantes en cuestiones políticas, sí, podemos ver que hoy en día muchas personas de ellas son corruptas. Y la verdad es que nuestra labor no es tal vez criticar o encimar más cosas de lo que ya hay, sino que nuestra labor de ellos es orar por ellos, para que sea Dios tomándolos a ellos y que sean ellos actuando de manera sabia. En nuestra vida secular o en nuestra vida familiar, tal vez nuestras autoridades son nuestros padres en muchas ocasiones y podemos mirar que muchos de ellos no actúan de forma como se debería esperar que actúe un padre o una madre, pero sin embargo están ahí como autoridad para nosotros y como tales debe de haber esa honra que ellos merecen, aunque ellos actúen de manera incorrecta, de manera que no se debe, y es que ellos están por algo son nuestros padres, por algo son nuestra autoridad en eso, y en nuestra iglesia sucede lo mismo, nuestros líderes, nuestros pastores también son nuestra autoridad, y por ende debemos aprender a sujetarnos. Si nuestros pastores o nuestros líderes están cometiendo errores, nosotros no estamos en derecho a decir es que mire lo que usted está haciendo o mire lo que usted está cometiendo. No, nuestro deber como cristiano es orar por ellos, que sea Dios revelándoles a ellos, que sea Dios mostrándoles, y nosotros no deberíamos estar encima de ellos o hablándoles, diciéndoles es que usted está actuando mal, es que usted está actuando de esta forma, sino todo lo contrario, deberíamos orar por ellos. Como dice María, entonces la autoridad lo que pretende es mantener en unidad un lugar. Tú, de cualquier manera, en algún momento también eres una persona de autoridad, o sea, ya en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, te delegan una actividad para que tú la coordines. En ese momento, ¿qué están depositando en ti? Autoridad. Por lo tanto, esa autoridad lo que pretende es simplemente mantener en unidad algo. Ahora, que como dice María, todos en este mundo estamos expuestos a equivocarnos y la mejor manera de ayudarnos es cuando nosotros oramos por ellos o le damos alternativas buenas para salir adelante y no limitarnos solo a criticar, que es lo que hace que se aumente la rebeldía, que se aumente las cosas equivocadas y en lugar de hacer algo bueno terminamos algo malo. Y miramos ahí en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ello, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Miramos que Jonás es un claro ejemplo de que Dios le había dado una orden, Dios le había dado un mandato que él tenía que ir a aquella ciudad, él tenía que obedecer. Pero miramos que, como en Romanos, en el versículo 2 nos habla, dice: de modo quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Jonás fue, compró un tiquete y no iba para Nínive, sino que él huía, dice, de la presencia de Jehová. Y si recordamos la historia de Jonás, en el capítulo 1, más adelante, dice que cuando se dieron cuenta las personas del barco que a causa de Jonás había sido la gran tormenta y que por qué Dios estaba enfurecido, entonces miramos que él fue ¿qué? Echado al mar. Y nosotros tal vez en nuestra vida no podemos pasar por esa situación, pero sí en momentos y sí tenemos que
sí va a haber consecuencias en nuestra vida por no sujetarnos, por no obedecer a nuestras autoridades. Cuando una persona no obedece a una autoridad, no obedece a un ejemplo, a un policía de tránsito o comete un parte, pues tiene que pagar las consecuencias, tiene que pagar el resultado de sus actos en nuestra vida familiar. Si no obedecemos a nuestros padres, debemos pues acarrear las consecuencias que eso va a traer, igualmente en nuestra iglesia, en nuestra vida espiritual y en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Si no obedecemos, sencillamente vamos a traer consecuencias y tenemos que pasar por esas consecuencias, queramos o no. Y miramos que si no somos capaces de obedecer a las autoridades que vemos, que tenemos en nuestras vidas, a nuestros padres, a nuestros líderes, ya sea a nuestros jefes en nuestro trabajo o profesores de la universidad o en cualquier lugar, entonces, ¿cómo pretendemos obedecer a alguien que no vemos? Si nosotros estamos aquí y podemos decir, bueno, están nuestros padres, y no le obedecemos, entonces ¿cómo uno puede pretender decir, sí, yo le obedezco a Dios, cuando en realidad no obedecemos a nuestros padres o cuando en realidad no obedecemos en cualquier área de nuestras vidas? Entonces la obediencia o la desobediencia dice que trae condenación, y como nos explica María, ¿en qué consiste esa condenación? En que todas las cosas nos van a salir mal. Si yo no me sujeto, todo el tipo de organización, y sobre todo cuando nosotros queremos o pertenecemos a una institución que es muy grande y es muy fuerte, precisamente es grande y fuerte porque tiene algunas normas, porque tiene algunas cosas que cumplirse, y cuando yo las cumplo, no solamente a mí me salen las cosas bien, sino que a todos nos salen bien. Pero cuando yo no cumplo esas normas, es como cuando tú estás construyendo un castillo de naipes y le quitas una de los naipes, simplemente se va a caer. Y así mismo es cada uno de nosotros. A medida que nosotros cumplamos, las cosas van a salir bien. En el momento en que nosotros o alguien deja de cumplir, se va a desestabilizar eso que estamos haciendo, y la consecuencia, como nos explica María, es que todo salga mal. Amén. Entonces, como primer punto, era cuando obedezco. Segundo, cuando también puedo aceptar y someterme a la voluntad de Dios. Segundo, cuando amo. Miramos en Romanos, el versículo 10, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ya que el amor nunca perjudica al prójimo, es su poder que obra por el Espíritu Santo y hay gracia para cumplir lo que hay en su palabra. Así que el amor se convierte en el cumplimiento de la ley. Y es que Jesús nos habla y nos dice en Juan 14:23, nos habla, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, una manera de también someterme a Dios es también aprender a amar a pesar de lo que esté pasando en mi vida, a pesar de lo que tenga que aceptar las consecuencias o aceptar lo que esté pasando en mi vida. Y dice que uno por amor debe cumplir, no simplemente en el amor, dice que se convierte en el cumplimiento de la ley. Y miramos que el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, hace convencernos de pecado y de esa manera poder cumplir su palabra, porque el Espíritu Santo ha derramado amor sobre nuestras vidas y de esa forma vamos a poder cumplir su palabra. Miramos ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de no fingida. Miramos que el guardar un mandamiento debe surgir de alguien que ama, de un corazón con amor, de un corazón amoroso. Es posible obedecer tal vez la ley por temor o porque se tenga miedo, pero cuando se hace eso es de manera, tal vez de manera
uno puede sí decir, sí, yo obedezco a Dios porque tengo miedo o simplemente porque tengo temor, pero más no es como el motivo el motivo para sinceramente obedecer y someterme, pues el temor hace que sí, podamos no hacer lo malo, pero que el resultado de las cosas que hagamos no sean correctas o sean de maneras incompletas. Entonces, ese punto es importante. Cuando yo amo, me es fácil someterme. Si yo amo la iglesia, yo la voy a querer ver bien y por eso yo me someto a las normas. Si yo amo mi empresa donde yo trabajo, me es fácil someterme porque yo la quiero ver bien, yo la quiero ver próspera. Mi hogar, mi familia. Lo que yo hago, cuando yo amo lo que estoy haciendo, cuando hay amor en mí, me es fácil someterme. Cuando yo no amo lo que estoy haciendo, me molesta. Es más, ni siquiera me pueden ya decir las normas y yo antes de que me las digan, ya estoy enojado. Porque simplemente yo no amo. Estoy ahí porque me toca por obligación, más no porque quiero estar. Miramos que algunos solamente obedecen por interés o de manera egoísta, que si dicen, bueno, si yo actúo de esta forma, Dios me va a recompensar, o si actúo de esa forma, pero solamente piensan en la recompensa, solamente piensan en eso, y aunque dice, bueno, sí, la persona se abstiene de hacer cosas malas, pero de hacer cosas malas y y actuar de manera correcta, pero no tiene esa actitud de amor, no tiene esa actitud que lo impulsa a hacer las cosas porque de verdaderamente ama a Dios y porque verdaderamente quiere cumplir la ley, sino simplemente por cumplir, simplemente por apariencia, simplemente por eso. Y miramos que Cristo murió por nosotros y Él padeció ese dolor por amor. Por amor, Él cumplió la voluntad de Dios, a pesar de el dolor que iba a sufrir, a pesar de todas las cosas que se le iban a venir encima, pero por amor, Él cumplió y hizo realidad la voluntad de Dios sobre el mundo. Como tercer punto, desechar todo lo malo. Miramos ahí en Romanos, del versículo 11 al versículo 13. Y eso, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora es más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche es avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces miramos que desechar, podemos decir que es una palabra fuerte, pero en nuestra vida tenemos que decidir muchas veces cambiar. Y muchas veces no experimentamos ese cambio de vida y de conducta porque no nos hemos confrontado y no nos hemos puesto a decir, sí, yo me quiero comprometer a una vida que honre al Señor y que sea conforme a la palabra de Dios. Miramos ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Nos habla y nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Santiago ahí nos habla que mucha gente se queda solamente en los buenos sentimientos, en las buenas intenciones, pero también tiene que haber esa decisión de que voy a cambiar y que voy a dejar todo aquello atrás de mi vida, todo aquello que estorbe, todo aquello que me impida crecer, todo aquello que me impida aceptar y someterme a la voluntad de Dios, y no solamente esperar a que Dios llegue y diga ya, un cambio en mi vida, sino que hay que actuar y que las decisiones tienen que ser en nuestra vida, tienen que ser claras y firmes, no simplemente como un decir. No simplemente quedarnos en la parte en que dice Santiago son solamente oidores, sino dice que debemos ser hacedores, que sí, bueno, oímos la palabra de Dios y decimos sí, yo voy a hacer esto, pero debemos tener la decisión, debemos tomarla ya, la decisión, si queremos cambiar en nuestras vidas.
Entonces, como dice María, si yo quiero progresar, yo quiero prosperar, tanto en lo espiritual como en lo secular, debo tomar la decisión de dejar de hacer lo malo. Y dejar de hacer lo malo no necesariamente hablamos de adulterio, de robo. No, ¿qué cosas estoy haciendo que no son buenas para mi vida? Si tú eres una de las personas que quieres progresar, pero eres muy pereza, te levantas muy tarde, ¿eso qué es, bueno o es malo? Desecha lo malo, quita eso malo. Si tú eres una persona irresponsable, no eres cumplidora de tus deberes, eso es malo. O sea, yo debo saber qué cosas estoy haciendo que me impiden alcanzar eso que ya tanto anhelo. Eso se convierte en algo malo que yo tengo que desechar. Y miramos que ser hacedores y no solamente oidores, esto nos cabe a todos y a cada uno en nuestra iglesia, cada una de las personas de la iglesia. Y es que esa es la clave de la bendición, esa es la clave para nuestras vidas. Y miramos que ser hacedor de la palabra y no solamente un oidor, las iglesias están llenas de personas que solamente vienen a escuchar, o que solamente cantan, o que solamente predican, o que quieren hacer un espectáculo, o sí, de manera hablan muy bonito en una prédica, pero dice que no han hecho un verdadero compromiso con ser también hacedores de la palabra, y es que esa es la clave, y miramos que hay una manera o una diferencia de una persona así, que es una persona religiosa, una persona que puede verse, pero no a diferencia de una persona verdaderamente comprometida. Pueden que muchas personas vengan a ese lugar y muchas personas solamente sí vienen a oír, sirven, pero muchas de ellas no están verdaderamente comprometidas como Dios quiere, no están comprometidas como Dios quiere y como Dios nos habla en la palabra de ser hacedores. Simplemente venimos, oímos y solamente pasamos a ese punto, pero no nos vamos más allá de lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que genera una vida de éxito es una vida comprometida. Muchas personas hoy en día, como dice María, en las iglesias es muy común encontrar: yo quiero ir a la iglesia pero no me quiero comprometer. No, yo solamente es como un visitante, viene, nos visita, se va, pero no quiere comprometerse con nada. Y solamente las personas comprometidas son las que nos ayudan a tener una vida de éxito. Las personas que van por la rama, las personas que no quieren comprometerse, muchas veces no solamente no ayudan, sino que se convierten en estorbo para los propósitos que queremos alcanzar. Amén. Entonces miramos los 3 puntos. ¿Cómo acepto y me someto a la voluntad de Dios? Primero, cuando obedezco. No hay una verdadera obediencia cuando me es imposible sujetarme a mis autoridades. No puedo obedecer, cuando no hay obediencia, pues simplemente no me sujeto a lo que hay en mi casa, en la iglesia o en el lugar donde vaya a estar. Y es que simplemente el sujetarse, si comienzo a sujetarme en la iglesia, va a ser, y nos vamos a aprender a sujetar donde quiera que vayamos. Porque si decimos sujetarnos solamente en un lugar, pero en el demás no, pues estamos haciendo lo incorrecto. Como segundo punto, cuando si hay amor en mi corazón, porque amo, entonces de esa manera obedezco. Porque Dios dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y si verdaderamente amamos a Dios, entonces estemos dispuestos que a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas, o a pesar de lo que esté pasando, ya sea en nuestros ministerios, en nuestras casas, o en el lugar donde sea, por amor debemos aceptar lo que Dios tiene predestinado para nuestras vidas y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como tercer punto, miramos acerca de desechar todo lo malo que hay en nuestras vidas, qué está pasando en nuestras vidas. Porque ahí en el libro de Romanos nos nombra una serie de cosas que debemos de dejar atrás, desechar todo aquello que estorbe en nuestras vidas. Y es el momento de tomar la decisión, no simplemente decir sí, yo quiero cambiar, sino decidirse a cambiar, a transformar, que haya esa transformación. Muchas personas puede que estén 20, 15, 30 años en una iglesia,
Pero si no han tomado la decisión de cambiar, si no han decidido que Dios actúe en sus vidas, simplemente esos años pasarán y seguirán pasando y su vida seguirá tan igual como cuando comenzó. La única forma es que decida y comience a ser viva la palabra de Dios en su vida. Y para concluir, someterse significa renunciar voluntariamente al control de nuestra vida. Cuando llegamos a la vida cristiana, cuando llegamos a una vida con Cristo, nosotros estábamos dejando atrás ya nuestra voluntad, dejando atrás nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros planes y todo aquello que queríamos para nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos entrar en una vida, cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesús, nosotros decidimos que todas aquellas cosas, todos aquellos pensamientos, Dios iba a tener el control de ellos. Cuando decidimos que nuestra vida estuviera en sus manos, entonces en ese momento nos sometemos a Él y dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Y el gobernar en nuestras vidas es someterme a lo que Dios quiere para mí, a lo que Dios quiere en mi vida, en cada una de las áreas. Y es que a veces nos cuesta someternos, es difícil someterse, simplemente porque muchas veces no estamos de acuerdo con lo que nos dicen, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Pero por naturaleza los seres humanos no nos gusta someternos, pero en la vida cristiana y en el ámbito espiritual, el someternos y hacer viva su voluntad en Dios es la llave que abre las bendiciones de Dios. Si queremos una vida bendecida, pues aprendamos a someternos a pesar de lo que pueda estar pasando. Amén. Amén. Entonces vemos que obedecer es mucho más que simplemente someterse a alguien. Obedecer, como nos dice María, es renunciar a eso que yo quiero para trabajar en conjunto por un bien común. A eso es someterse. En la sociedad, en la iglesia, nos cuesta a veces someternos porque queremos lo nuestro, y mientras cada quien quiera lo suyo, ¿cuándo va a crecer esa sociedad? ¿Cuándo va a crecer esa familia? ¿Cuándo va a crecer esa iglesia? Nunca. Si cada quien lucha por lo suyo, nunca vamos a crecer, solamente en la unidad. Por lo tanto, obedecer es mucho más que someterme a la otra persona. A veces nosotros decimos, es que yo no tengo por qué hacer lo que ella hace. Cuando nosotros estamos trabajando en algo en conjunto, debemos someternos los unos a los otros. Nuestro cuerpo trabaja en una sola unidad y por lo tanto una mano se somete a la otra y todos nuestros órganos se someten a nuestro cuerpo, porque de esa forma tenemos esa coordinación. El día en que cada mano quiera hacer lo suyo, el día en que cada pierna quiera hacer lo suyo, ¿qué pasaría con nuestro avanzar y nuestro crecer? Hasta ahí llegaría. Por lo tanto, como dice María, obedecer es mucho más que someterme solamente a una persona. Es renunciar a aquellas cosas individuales para trabajar por unas cosas colectivas, para trabajar en un gran proyecto, para trabajar en algo grande que Dios quiere para nosotros. Así que sometámonos sobre todo a Dios, sometámonos a las autoridades humanas, tanto como los padres como las autoridades en la sociedad. Solamente de esa forma las consecuencias serán buenas. Porque como dijo María, todo lo que hagamos en la vida tiene consecuencias, sean buenas o malas. Si hago lo bueno, las consecuencias serán buenas. Si hago lo malo, las consecuencias serán malas. Nadie se escapa de vivir las consecuencias. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión a esta hora. Recuerde que a partir de las 10 de la mañana en nuestra radio continuamos con nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a tener una vida de excelencia. Y muy pronto nuestro programa también Parejas muy felices. Todo es posible con Cristo. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión. Dios los bendiga. Bien, María.